Bueno, es una pieza, lo primero, muy difícil. Es el concierto de los tres que Rodrigo escribió, es el más difícil, con diferencia. El más famoso es Aranjuez, evidentemente, pero para una fiesta es el más difícil. Y yo recuerdo que la hija de Joaquín Rodrigo, con la que me une una amistad, Cecilia Rodrigo, siempre que tuvimos los primeros contactos, me animó a tocar esta pieza. Me animó a tocar esta pieza y otra pieza para guitarra sola que se llama Toccata, que también es súper difícil, porque Rodrigo no era guitarrista, Rodrigo era pianista. Aquí tenemos un piano detrás. Entonces, claro, hay cosas que cuando tú escribes en el piano, de muchas notas muy rápidas, suenan muy fácil en el piano, pero en la guitarra es un instrumento que es más difícil tocar rápido. Escritura puramente clásica, con contrapunto, con todo eso. Es una obra que es más larga que el concierto de Aranjuez. El concierto de Aranjuez ya tiene muchas escalas, pero esta tiene, yo creo que más escalas todavía, y es una obra que desde el primer movimiento, por ejemplo, que es estilo neoclásico, prácticamente hasta que no llega a la cadencia el guitarrista no respira. O sea, es muy deportiva la obra. Es como jugar un partido de fútbol o de tenis intenso. Yo creo que mejor comparación imposible. Hay una anécdota del guitarrista que la estrenó, que es Pepe Romero, que malagueño, también yo soy malagueño, ¿no? Guitarrista muy famoso, que dijo que le dijo a Rodrigo: maestro, esta música es muy difícil. Le dijo Rodrigo a Pepe Romero: no, no es difícil, la he escrito para ti. Y entonces dijo: mi música no es difícil, mi música hay que trabajarla. Y entonces dicen que en ese vídeo de Pepe Romero que la obra se escribió para que Rodrigo se pudiera reír de los guitarristas viéndolos sufrir, intentándolo tocar. Así que yo espero no sufrir mucho y poder disfrutar de esta magnífica orquesta en esta magnífica sala que acabo de llegar y estoy ya enamorado. Siento una química ya muy fuerte y esto es toda una aventura. El segundo movimiento es muy interesante porque recuerda un poco al concierto de Aranjuez, al motivo del famoso adagio del concierto de Aranjuez. Tiene algunos intervalos y algunas melodías muy parecidas. Y el tercer movimiento suena casi como una fiesta española, recuerda un poco a la música, a mí me recuerda a la música de los toros, que se toca en bandas, con trompetas, todo eso, y tiene así un montón de escalas que al final te dan ganas de decir ¡ole!, ¿no? Entonces es una obra que realmente siempre que la aprendo, la monto, es un gran reto, de los más grandes que puede tener un guitarrista. Sí. Bueno, eso es como montarse en un Rolls Royce, ¿no? En un buen coche. Es una obra que funciona siempre a la perfección. Es como para un pianista tocar un concierto de Beethoven, o para un violinista tocar el concierto de Tchaikovsky o de Brahms. Es el concierto más famoso. Pienso que es la obra española más tocada en el mundo y me atrevería a decir que es el concierto más tocado de todos los instrumentos. Así se toca, yo creo que todas las semanas en alguna parte del mundo. Entonces es una obra que yo la aprendí primero escuchándola muchas veces sin guitarra
en un cassette que yo tenía con la orquesta de la Radio Televisión Española y el guitarrista Narciso Yepes. Entonces yo escuchaba eso una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Entonces es como cuando escuchas a un cantante que te gusta y aprendes las letras de la canción, pues yo aprendí todas las notas, ¿no? Fa, 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 sol, mi, fa, 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 sol, mi, la, 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 la. Entonces yo me aprendía todas las notas, todas las escalas, porque también cuando yo era pequeño tenía oído absoluto, entonces siempre escuchaba un sonido y escuchaba la nota, entonces era muy fácil para mí aprenderme piezas. Es un placer. Y aunque sea una obra que he tocado mucho, siempre que la toco, para mí es como que empieza una fiesta, una celebración. Yo me dejo sorprender por cada escala, por cada ornamento, por cada entrada de la orquesta, y además cada orquesta le da un sabor, una interpretación un poquito diferente. Entonces, en función de eso, también me están inspirando a mí. Y si a eso ya le sumas la energía del público, y a mí, yo creo que hasta ahora el público brasileño ha sido el que más me ha impresionado por su energía. Y yo he tocado en muchos países.